El pensamiento científico y médico en la historia, del Renacimiento al siglo XIX. Ambiente previo al Renacimiento. Hay un predominio del monoteísmo judeo-cristiano, donde la enfermedad es una prueba dada por Dios y un castigo al transgredir las leyes divinas. Se crean bajo la influencia religiosa diversas instituciones hospitalarias y universidades. En el siglo XI se funda la Escuela Médica de Salerno en Italia y se crea el primer hospital en Cesarea de Capadocia, fundada por el obispo Basilio. En el siglo XII se crean las primeras universidades como la de París y Bolonia en 1160, la de Oxford en 1167, Cambridge en 1209 y la de Salamanca en 1227. A mediados del siglo XIV, la peste negra causada por la Yersinia pestis se dispersa de Asia a Europa, perdiendo la vida 50 millones de personas. En el Renacimiento, aparecen personajes de suma importancia que causan una revolución en el pensamiento de la época, como Copérnico, quien en su obra De Revolutionibus Orbium Celestium habla de un sistema de esferas girando alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, como era idea común. Galileo Galilei funda la metodología científica moderna, unificando las investigaciones teóricas con las experimentales, situando el experimento como la base del conocimiento científico. Una obra en la que Galileo critica las concepciones científicas predominantes es el diálogo concerniente a los dos principales sistemas del mundo, el ptolomeico y el copernicano, dado a conocer en 1632. Vieta hace simbólico todo argumento matemático al utilizar letras para representar tanto las cantidades conocidas como las desconocidas en álgebra y en trigonometría. Frascastoro sospecha que minúsculos agentes causan las enfermedades, por lo que postula la existencia de tres formas de transmisión: de persona a persona, a distancia y por medio de objetos. Servet, teólogo y científico, descubre la circulación pulmonar, que publica en su obra Christianismi Restitutio. Vesalio presenta la más completa descripción de los órganos del cuerpo en Humani Corporis Fabrica. Harvey publica en 1628 Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, obra donde escribe experimentalmente que la sangre circula por el organismo al salir de una parte del corazón y llegar a la parte opuesta. Jean-Baptiste Van Helmont configura la noción de historia natural de la enfermedad. Menciona que es muy importante medir las características que presenta un enfermo, como el pulso y el aspecto de la orina, entre otros. John Ground señala la importancia de conocer las condiciones socioeconómicas de las poblaciones para identificar la forma en que afectan a la salud pública. En 1662 publica sus observaciones naturales y políticas sobre los eventos de mortalidad, siendo considerado el fundador de la bioestadística y el precursor de la epidemiología. Teofrasto Paracelso, alquimista y médico, quien quema en la plaza pública de Basilea libros de Galeno y Avicena, proclamando la superioridad de la experiencia directa en relación con cualquier otra autoridad. John Napier, matemático, creador de los logaritmos en 1614. Francis Bacon considera que el método científico consiste en la recolección de materiales, en la realización de experimentos a gran escala y en la obtención de resultados a partir de una multitud de evidencias. Para él, es muy importante establecer las hipótesis sobre los vínculos causales, relación, causa-efecto. Johannes Kepler elabora las leyes que describen el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. René Descartes elabora su método filosófico y científico que plasma en las obras El discurso del método y Principios de la filosofía, sentando con ello las bases para el racionalismo moderno.
Isaac Newton desarrolla el cálculo matemático llevando a cabo la primera investigación de tipo cuantitativo sobre la naturaleza de la luz y descubre la ley de la gravitación universal. Erradica la idea de que la finalidad de la ciencia está en la obtención de conclusiones generales, sosteniendo, al contrario, que los principios y las leyes científicas se van creando conforme se acumulan nuevas evidencias. A partir del conocimiento de sus trabajos, se implanta una concepción mecanicista del mundo. John Locke hace aportaciones importantes en el estudio de la percepción sensorial y de la conciencia. Leibniz, filósofo y matemático, considerado el último pensador universal, junto con Descartes y Spinoza, representa a los grandes racionalistas del siglo XVII. Crea el cálculo diferencial e integral y el lenguaje binario que fue la base de la computación. Huygens establece que la luz posee propiedades ondulatorias. Maxwell demuestra en 1873 que la luz es una forma de radiación electromagnética. Linneo sienta las bases para el establecimiento de un orden en los estudios por medio de las clasificaciones que lleva a cabo de animales, minerales y vegetales. Darwin realiza un importante aporte a la biología experimental al publicar en 1859 El origen de las especies. Galton aplica la estadística matemática al estudio de la herencia. Mendel descubre las leyes de la herencia. Durante la Revolución Industrial que comienza en el Reino de la Gran Bretaña a fines del siglo XVIII y principios del XIX, se tecnifican múltiples actividades cotidianas. Algunas invenciones tecnológicas representativas de la época fueron el ferrocarril, la máquina de vapor, las tejedoras automáticas, el telégrafo y el teléfono. Predomina la idea general de que el curso de la historia puede ser comprendido racional y científicamente. Esbozos de esta concepción fueron elaborados desde el siglo XVIII por Montesquieu. Federico Hegel, filósofo del idealismo, en su Fenomenología del Espíritu, construye un análisis y una lógica interna del desarrollo del conocimiento, defensor de una razón histórica fundada en la realidad. Marx, sus teorías sociales, económicas y políticas lo hacen uno de los primeros constructores de la ciencia social moderna. Da forma al materialismo histórico y dialéctico. Una de sus obras fundamentales es El Capital. Immanuel Kant llama ciencia al conjunto ordenado de conocimientos. Habla de una lógica trascendental basada en la razón, por medio de la cual se puede investigar el origen de los conocimientos. Considera que todo proceso de desarrollo se caracteriza por una lucha entre fuerzas contradictorias. Augusto Comte crea el sistema filosófico llamado positivismo, el cual presenta en el curso de filosofía positiva. Gauss hace aportes importantes en geometría, teoría de los números, estadística, electromagnetismo y óptica. Chadwick investiga las condiciones laborales de los obreros publicando en 1842 en Londres el reporte de las condiciones sanitarias de la clase trabajadora. Con esto da un apoyo para que mejore las condiciones sanitarias y la salud pública. Engels publica en 1845 el estudio sobre las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, trabajo en el que reporta que en Light Island había únicamente un baño por cada 120 habitantes. En este manuscrito reconoce el carácter económico y social de la enfermedad. Laennec es creador del primer estetoscopio de la auscultación y de un método automoclínico de exploración. Schleiden y Schwann establecen que los organismos vivos son colonias formadas por células, con lo que se sientan las bases de la teoría celular. Farr, en 1839, trabajando en la Oficina del Registro General de Inglaterra y Gales, presenta informes anuales durante 40 años sobre eventos vitales y problemas de salud, como la mortalidad en las minas metalúrgicas de Cornish y en las prisiones. Gabarret desarrolla la metodología estadística médica moderna, publicando en 1840 sus principios generales de estadística médica. Snow, en 1849, observa que las tasas de mortalidad por cólera son más altas en las áreas de Londres donde el agua es suministrada por cierta compañía de agua que la tomaba del río Támesis y ésta se encontraba contaminada. En un experimento natural, llega a encontrar tasas de mortalidad en la población que recibe agua contaminada de 4.2 por 1000 y en población que recibe agua no contaminada de 0.5.
Koch identifica los agentes del cólera, de la tuberculosis y la conjuntivitis infecciosa. También habla del cuidado de las aguas en la prevención del cólera y de la fiebre tifoidea. Pasteur derrumba con sus experimentos la teoría de la generación espontánea de seres vivos en las fermentaciones y putrefacciones que hasta entonces eran universalmente aceptadas. Demuestra que los procesos de descomposición, putrefacción y fermentación se deben a varias clases de gérmenes. Realiza trabajos importantes a partir de 1880 en la septicemia puerperal, el furúnculo, la osteomielitis y la rabia. En 1885 vacuna al niño Joseph Meister, quien había sido mordido por un perro rabioso, logrando la vacunación preventiva mediante la inyección de suspensiones de médula espinal infectada. Iván Pavlov realiza sus trabajos sobre fisiología de la digestión a partir de 1889, formulando las leyes sobre los reflejos condicionados o ley condicional. Röntgen descubre los rayos X. Buchner aísla la salicilina en 1828. Liebrecht estudia el hidrato de clorar en 1869. En 83 y 1887, Bismarck crea las primeras instituciones de seguridad social. Ronald Ross, a finales de este siglo, demuestra el papel del anófeles en la transmisión del paludismo. En la segunda mitad del siglo XIX se establecen importantes paradigmas en relación con los aspectos anatomoclínico, fisiopatológico y etiopatológico. Simultáneamente, los tipos de pensamiento que predominan son el evolucionismo y el positivismo, así como una concepción racional y científica del curso de la historia. Gracias.